Bendito Padre, tú eres el que estás con nosotros en cada noche que nos reunimos en torno a la palabra tuya. Queremos aprender de ti, queremos aprender sobre la oración, queremos aprender a comunicarte nuestros pensamientos y sobre todo a desahogar nuestra alma, a poder ser transparentes delante de ti, poder ser sinceros. Que esas oraciones nuestras produzcan verdaderos resultados y por encima de todo, que podamos disfrutar de esa paz continuamente. En Cristo Jesús, así te lo suplicamos. Amén. Bien, en la sesión anterior hablábamos acerca de la paz que debe haber en el corazón nuestro, y que si no había paz en nuestro corazón, era tiempo de buscarla por medio de la oración. Recordando que siempre la oración nos permite a nosotros como sacar todo lo que hay dentro de nosotros, presentarlo delante de Dios para adquirir la paz que necesitamos. Mientras nosotros seamos sinceros con Dios en lo que pensamos, en lo que sentimos, en lo que vivimos en nuestro interior, podremos alcanzar la paz que necesitamos para nuestra alma. Entonces recordemos que es ir a la presencia de Dios, contarle nuestros afanes, nuestras angustias, nuestras necesidades, lo que nosotros vivimos, darle gracias a Él por todo lo que ha hecho en nosotros, por todo lo que hará, y esperar que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, venga a nuestro corazón. Eso es fruto del Espíritu Santo, el que la paz llegue a nuestro corazón. Pero eso es algo continuo, eso es día a día que nosotros tenemos que hacer ese proceso de desahogar nuestra alma delante de Dios. Hay una oración particular o una situación particular que es poderosa en la palabra de Dios. Y estoy refiriéndome al pasaje de Mateo capítulo 26, propiamente la oración que Jesús tuvo en el huerto de Getsemaní. Hay cosas muy interesantes que aprender del ejemplo mismo de Jesús. Dice la palabra en el versículo 36, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Entendamos el contexto bíblico donde dice que Jesús llegó con ellos. Se está refiriendo a sus discípulos. Y llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Getsemaní es un huerto que hay a los pies del Monte de los Olivos, casi al frente de Jerusalén. Como es un huerto, obviamente hay vegetación, es un lugar abierto, y por el contexto bíblico, esta citación de Jesús con sus discípulos en el huerto de Getsemaní se produce en horas de la noche. Ya cuando toda la gente que seguía a Jesús, pues había retornado a sus casas, a sus hogares. Le dice a los discípulos, siéntense aquí, entre tanto que voy allí y oro. Es decir, ustedes me esperan aquí, yo voy solo hacia allí y hago mi oración. De esos discípulos que Jesús tenía, y recordemos que eran 12 los que permanecían con él, tomó a 3. Dice, y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, es decir, estamos hablando de Juan y Jacobo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Aquí hay algo muy importante que narra la palabra de Dios. En el versículo 36 dice, voy allí y oro, es decir, es una oración privada, personal. No quiero que estén conmigo. Y en el versículo 37 tomó a sus 3 más cercanos, Pedro, Juan y Jacobo, y les contó a ellos que estaba muy triste. Comenzó a entristecerse delante de ellos, de sus discípulos más cercanos, a angustiarse en gran manera delante de sus discípulos más cercanos. Entonces Jesús les dijo a Pedro y a sus otros discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte.
quedaos aquí y velad conmigo. Qué interesante que Jesús desnudó su alma delante de sus discípulos de confianza y les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Pero también les dijo: quédense aquí, por favor. Y un favor les pidió a ellos: quédense aquí y velen conmigo. Era de noche. Jesús estaba pidiéndole a sus discípulos más cercanos no solamente que le acompañaran al huerto, sino que allí en ese lugar velaran con él. Y les contó cómo estaba su alma, que estaba angustiada, que estaba entristecida. Se lo narró a ellos. Jesús no buscaba de parte de sus discípulos consuelo o que sus discípulos empezaran a reconfortarlo. Solamente estaba pidiéndole a sus discípulos: velen conmigo. Esa es una situación en la cual nosotros en la vida cristiana también necesitamos de apoyarnos en otros hermanos en la fe, de otras personas. Puede ser el esposo, la esposa, un hijo, un hermano en la fe. Necesitamos apoyarnos en ellos. Empezamos de pronto, son personas dignas de confianza para contarle cómo está nuestra alma, pero entendiendo que esa persona no nos va a traer a nosotros paz. Esa persona no nos va a producir a nosotros paz. Lo que necesitamos es que ese amigo, esa persona, esté pendiente de nosotros, orando por nosotros, velando con nosotros, mientras nosotros nos encerramos en un lugar privado para hablar con Dios. Así lo hizo Jesús, y estamos hablando del Hijo de Dios. Pero entendiendo que este pasaje específicamente, estamos viendo a un Jesús humano, un Jesús en su naturaleza humana, donde padeció en esos momentos de tristeza y de angustia. Seguramente tenía motivos muy profundos de por qué ese estado anímico de Jesús, cuando siempre se le veía alegre, cuando siempre se le veía activo, y aquí en ese momento se le veía una faceta que no se le conocía, y es que estaba triste y angustiado. Obviamente, él en su naturaleza humana, como Hijo de Dios, sabía lo que se venía al día siguiente. Él sabía que al día siguiente su discípulo le iba a traicionar. Sabía que al día siguiente su discípulo Pedro le iba a negar. Sabía que al día siguiente las multitudes que lo aclamaban lo iban a vituperar. Sabía que al día siguiente lo iban a escarnecer. Sabía que al día siguiente iba a ser torturado. Sabía que tenía que soportar una corona de espinas sobre su cabeza y látigos sobre su cuerpo. Y una persona que sabe eso, que le va a suceder eso, obviamente no va a estar contento. Obviamente no va a estar alegre. Obviamente eso pesa sobre su vida emocional y le lleva a un estado de angustia y de entristecimiento como el que estaba viviendo en ese momento. Pero Jesús no buscó el apoyo de sus discípulos en el sentido de un consejo: anímeme, motíveme, o como suelen hacer muchos cristianos, buscan a los líderes y a los otros para que sean ellos los que lo lleven a orar y oren por ellos, impongan las manos, y que ya llegó la paz de Dios al corazón de esa persona. No hizo eso Jesús. Jesús solamente pidió a sus discípulos más cercanos: quédense aquí cerca de mí y velen conmigo. Los discípulos se quedaron en ese lugar, y unos pasos más adelante Jesús se presentó delante del Padre Nuestro. Mirando varias versiones bíblicas, este versículo lo podemos entender. Dice entonces Jesús, dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí, permanezcan despiertos conmigo. Tengo el alma llena de tristeza y angustia mortal. Quédense aquí conmigo, no se duerman. En la nueva versión, Nueva Biblia Latinoamericana. En la Nueva Traducción Viviente: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte.
La Nueva Versión Internacional: es tal la angustia que me invade que me siento morir. Te digo, quédense aquí, manténganse despiertos conmigo. En la Reina Valera: mi alma está abrumada de una tristeza mortal. En la traducción en lenguaje actual: estoy muy triste, siento que me voy a morir. Miren las diferentes versiones, lo que significan, lo que se puede entender de esas palabras tan sinceras de Jesús para con sus discípulos. Jesús no se estaba mostrando en esos momentos como el líder glorioso y poderoso, sino como el líder humano, que padeció como nosotros padecemos, que sufrió como nosotros sufrimos. Dice que en él, en Cristo Jesús, él vivió y sufrió lo mismo que el hombre, solamente que no pecó. Pero en todo lo demás, él vivió las mismas circunstancias de hambre, de frío, de dolor, de tristeza, de decepción, de angustia, las vivió en su vida terrenal. Ahora, en el versículo 39, después de que dejó a Pedro, a Juan y a Jacobo: quédense aquí y velen conmigo, no se duerman, dice: yendo un poco adelante, quizás unos metros adelante, para estar solo con Dios, se postró sobre su rostro. Implica doblar rodillas, plegar el cuerpo bien contra el piso y pegar el rostro sobre el piso. Eso no fue lo que hizo Jesús. Se postró sobre su rostro, se humilló delante del Padre, dice, orando. Fíjense que habla en esos momentos con su verdadero Padre y le dice: Padre mío. Mire qué interesante que Jesús no está hablando en esos momentos Padre nuestro, sino está diciendo Padre mío. Y es lo que nosotros debemos entender cuando vamos a la presencia de Dios, que no estamos delante del Padre nuestro, sino estamos delante del Padre mío, mi Padre. Y eso me permite a mí ser consciente que en esos momentos soy su hijo y Él es mi papá. Por lo tanto, si estoy delante del Padre mío, debo ser completamente sincero delante de Él. Y mire la sinceridad de Jesús delante de su Padre. Si es posible, si lo consideras, si lo crees oportuno, si está dentro de tu voluntad, pase de mí esa copa. Y se está refiriendo al plan eterno de salvación a través de la muerte de Cristo Jesús en sustitución por la muerte de cada uno de nosotros. Luego era Jesús el que tenía que beber de esa copa de la muerte para que la salvación llegara a la humanidad. Era el plan de Dios que sobre Jesús cayera toda la culpa del pecado de la humanidad. Y eso no solamente implicaba para Jesús ser vituperado por su creación, ser menospreciado por su creación, ser decepcionado por sus discípulos, sino que implicaba también romper esa comunión eterna que había tenido con el Padre mío. Esa comunión eterna de Génesis capítulo 1, hagamos, allí donde estaba presente la Santísima Trinidad, toda esa eternidad juntos como uno solo en la Trinidad, y aquí por causa del hombre, su propia creación, esa comunión íntima entre el Padre y el Hijo se iba a romper, porque sobre sus espaldas, sobre su vida, se iba a derramar el pecado de toda la humanidad. Siendo inocente, tenía que cargar con toda la culpa de los hombres. Eso le implicaba separarse temporalmente de su Padre, con el cual había vivido eternamente. Luego, en su sinceridad, Jesús para con el Padre le dice: si es posible, pase de mí esa copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Es la lucha entre la carne y el espíritu. Recuerden esas palabras. Es la lucha entre lo que quiero hacer
y lo que hago. Aquí Jesús tenía una necesidad, una aflicción, una angustia, y era beber de esa copa del sacrificio. Pero en su espíritu quería someter su voluntad propia a la voluntad del Padre. Luego en esa oración, aunque él es sincero y le manifiesta al Padre lo que realmente él no quiere, es decir, beber de esa copa porque le implica separarse de su Padre. Sin embargo, ante esa situación le dice, pero no sea como yo quiero, sino. Ahora, aprendamos de eso. Cuando vamos a la presencia del Padre mío y le manifestamos lo que nosotros queremos, somos capaces de decirle, Padre, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Será que en esos momentos de esa oración, mientras estamos desahogando nuestra alma, mientras le estamos diciendo a Dios cómo nos sentimos de afligidos, angustiados y desesperados, porque la situación económica, porque la situación familiar, porque la situación aquí nos está afectando? ¿Será que le decimos, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya? ¿Seremos capaces de decirlo? ¿O tendremos que reconocer delante del Padre que queremos hacer nuestra voluntad independiente de todo? ¿Que nos comportamos como necios? Porque si vamos a ser sinceros delante de Dios, tenemos que serlo totalmente. No podemos decirle, Padre, no sea como yo quiero, sino como tú. Si en lo profundo de nuestro corazón esas palabras no brotan. De Jesús brotó angustia, pero brotó una voluntad sometida a la voluntad divina. Ahora, mi oración, tu oración, es sincera y sometes tu voluntad a la voluntad divina, o tienes que confesarlo en ese momento y decirle, Padre, no soy capaz de hacer tu voluntad, no quiero hacer tu voluntad. Entonces entendamos aquí que la oración delante de Dios no es sencillamente expresarle lo que tengo de necesidad, sino también compartir con Dios cómo está mi corazón, es decir, cómo están las decisiones, hacia dónde me estoy pendulando, hacia hacer mi propia voluntad o la voluntad de Dios. Sigamos en el versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, a uno de sus tres que estaban allí, y a los que les había pedido que velaran con él. Y les pregunta, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? ¿Se imaginan ustedes el tiempo que duró Jesús en la presencia del Padre? No fueron esas palabritas que leímos, porque eso no se hace en una hora. Esa angustia, esa aflicción de Jesús le llevó a orar casi una hora solo delante del Padre, que quedó resumido en la Biblia en esas expresiones que leímos en el versículo anterior. Es una cosa, ahí quedó resumida. Pero en una hora, ¿qué pudo haberle dicho Jesús al Padre? ¿Cómo desahogó Jesús su corazón del Padre para llegar al punto de decirle, no sea mi voluntad? A sus discípulos amados, aquellos que están muy cercanos de Él, les pide el favor, velen conmigo, estén despiertos. Y pasa la hora, los encuentra dormidos. Qué triste que a veces nuestros hermanos en la fe, nuestros amigos, sabiendo de nuestras dificultades, de nuestras necesidades, y a quienes acudimos para que nos apoyen a nosotros, no sean capaces de velar por nosotros, ni interesarse por lo que nos está sucediendo. Aquí los discípulos estaban preocupados, era por descansar, por dormir, no estaban pendientes de, Jesús nos contó que estaba angustiado, que estaba desesperado, cómo estará, cómo se encuentra en estos momentos. No lo pensaron en esa cosa. Pero Jesús les vuelve a decir en el versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Los discípulos estaban luchando contra su carne y estaban siendo vencidos por el sueño. Y Jesús estaba allí en la soledad con Dios, teniendo esa lucha entre la carne y el espíritu.
En el versículo 42 dice, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Repite nuevamente la oración, porque Jesús no había logrado todavía la paz en su corazón. Por eso necesitó volver por segunda vez a la presencia del Padre para suplicar que pasara de esa copa de él, y si no, que se hiciera la voluntad de él. En el versículo 43, vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Segunda oportunidad que le dio a sus discípulos de que lo apoyaran, no le dio. Versículo 44, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Su alma seguía angustiada. Su alma ya había orado 2 veces en oraciones extensas, en la soledad, en la presencia del Padre mío, y seguía confesándole las mismas palabras, la misma angustia que había en su corazón. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. Y aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Recordemos la escena en otros pasajes bíblicos donde después de la tercera vez en que Jesús desahoga su alma delante del Padre, descienden los ángeles del cielo y lo confortan. Viene la paz de Dios a su vida, viene la presencia de Dios a su vida, que le permite cambiar su semblante, que le permite cambiar esa angustia por unas órdenes muy directas. Duerma y descanse. Ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, ver, se acerca el tiempo. Un ejemplo muy especial en Jesús que nosotros tenemos que seguir, que nosotros tenemos que compartir en nuestras vidas, vivirlos en nuestras vidas. Vamos a orar en estos momentos y vamos a suplicarle a Él que ese ejemplo que nos dio en el huerto de Getsemaní lo podamos nosotros seguir. Bendito Señor, tu ejemplo es perfecto. Tú también en tu humanidad sentiste angustia y desesperación y tristeza como nosotros la sentimos. A diferencia de nosotros, tú fuiste a la presencia del Padre en la soledad del huerto y durante largo rato para expresarte lo que tú querías, pero para decirle también que se hiciera la voluntad del Padre y no la tuya. Y después de 3 oraciones intensas y de no contar con el apoyo de los discípulos para que velaran por él, tú, Señor Jesús, recibiste la paz de Dios y pudiste continuar tu proceso y presentarte delante de aquellos que te iban a crucificar. Señor, gracias por ese ejemplo. Y ese ejemplo que tú nos has dado de ser sinceros, transparentes, de sacar lo que hay dentro de nuestro corazón y presentarlo delante del Padre, es lo que nosotros debemos hacer. Yo te doy gracias porque esa es mi enseñanza tuya, es clara, es para cada uno de nosotros. Permítenos de ahora en adelante no ser hipócritas con el Padre, sino ser sinceros, de manifestarle lo que pensamos, lo que creemos, lo que sentimos y nos corazón. Y aquellos que nos piden apoyo, podamos estar pendientes de su vida para que sea la paz de Dios la que conforte sus corazones. Amén.